Buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos conectándonos todos los días, tratando de traer un breve comentario de la palabra de Dios, de la gracia del Señor Jesucristo. El día de hoy me puse a meditar en la primera epístola del apóstol Pedro. Me leí toda la epístola y Dios trajo a mi corazón, sin ver ningún comentario bíblico, el tema de la epístola. Y el tema de la epístola del apóstol Pedro tiene mucho que ver con la verdadera gracia. La gracia de Dios para salvar a la humanidad. La gracia de Dios que salva a todo aquel que cree en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos indica que somos salvos por la voluntad de Dios. El apóstol Pedro también. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos que analizar entonces que el tema principal es que esta gracia salvífica nos va a llevar a un sistema de persecución del mundo. El mundo no va a amar a los que son en Cristo Jesús. El mundo no va a apreciar, a valorar a los que verdaderamente son hijos de Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Que así como Él aborrecieron, así también a sus discípulos los iban a aborrecer. El apóstol Juan en su primera epístola también dice esto, ¿verdad? Que el mundo nos aborrece porque no somos de Él. Entonces Pedro en toda esta epístola va a traer que la verdadera gracia trae persecución, que la verdadera gracia no es una gracia barata que hoy se predica. Sí, en sí es una gracia gratuita, ¿verdad? El término gracia significa eso, gratuito, que no es en base a obras, pero esa gracia gratuita al venir a ti te va a costar todo, te puede costar todo lo que tienes, te puede costar perderlo todo por esa gracia. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la va a encontrar. Entonces ese es el tema de la epístola de Pedro. Pedro, ¿verdad? Nosotros vemos, inclusive si vas a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, nosotros vamos a encontrar que dice a los dispersados, a los que fueron echados fuera por causa de la persecución que empezó a haber, a ellos les está escribiendo, y desde ahí empieza el tema de que vamos a ser perseguidos. O sea, indudablemente desde ahí, desde el primer versículo, nosotros vemos esa parte en la epístola del apóstol Pedro, y en cada capítulo nosotros vamos a encontrar esta parte. Inclusive ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice el apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, aquí mismo el apóstol Pedro está diciendo eso, no solo en el versículo 1 que dice a los expatriados de la dispersión, sino en el versículo 6 y 7 del capítulo 1, ¿verdad? Que dice que vamos a ser probados si es necesario, y vamos a atravesar a diversas pruebas, y vamos a ser afligidos, porque nuestra fe, Dios la prueba. Eso es muy importante. En el capítulo 2, en el versículo 19, nosotros encontramos que el apóstol Pedro dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y luego ahí mismo en el capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, en 2 capítulos, 2 versículos en cada uno. Bueno, en el 1 fueron 3, en el capítulo 2 encontramos 2 versículos, en el capítulo 3 nosotros encontramos en los versículos 14 y 15, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Otra vez encontramos padecer por causa
de la justicia, ¿verdad? Y aquí encontramos que no nos amedrentemos, que no tengamos temor, porque el Señor está con nosotros y Él está permitiendo todo esto. Cuando la iglesia entra en un tipo de persecución, es porque Dios lo está permitiendo, porque ya vimos que está probando nuestra fe, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser, la fe se va puliendo con las pruebas. Es por eso que todo cristiano tiene que tener pruebas, aflicciones. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice: y todo aquel que quiera vivir piadosamente a Cristo Jesús padecerá persecución. No dice quizá padezca, dice padecerá, como un hecho que va a suceder. En el capítulo 4 también encontramos en los versículos 12 y 13: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces nosotros vemos aquí otra vez que el apóstol Pedro le está hablando a una iglesia que está en persecución. Le está hablando y le está diciendo eso, ¿verdad? Sometido. Y lo está hablando como para todos los cristianos. No les dice que nada más a ellos, sino a todos. Y que no tomen como una cosa extraña esta persecución, porque es algo normal. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, como dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 19, ¿verdad? Que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, o sea, bajo el dominio de Satanás. En el capítulo 5, en el versículo 12, dice el apóstol Pedro estas palabras que deben de confrontarnos. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Fíjense cómo cierra el apóstol Pedro, diciendo que esta es la verdadera gracia de Dios. O sea, Pedro nunca dice que la gracia de Dios es algo que te va a llevar a ser un victorioso en este mundo, que te va a llevar a ser próspero en este mundo, que te va a llevar a tener los mejores puestos en este mundo, que te va a llevar a conquistar todo lo que tú quieras y todo lo que tú declares. Eso no lo dice el apóstol Pedro, pero lo que sí dice el apóstol Pedro es que la verdadera gracia de Dios nos sostiene en medio de todas estas pruebas y aflicciones, porque para un verdadero hijo de Dios las hay. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que dijo el Señor. El Señor nunca dijo: si tú vienes a mí, yo te voy a hacer victorioso. Si tú vienes a mí, yo te voy a hacer conquistador. Si tú vienes a mí, yo te voy a hacer millonario. Jesús no dijo eso. Jesús dijo claramente el alto costo de seguirle. Ese costo que la gracia de Dios conlleva. Repito, la gracia de Dios es gratuita, pero cuando recibes esta gracia, como estás en un mundo caído, en un mundo bajo el dominio de Satanás, te va a costar todo, o te puede costar todo el seguir a Cristo. Porque el mundo, dicho por el mismo Señor Jesucristo, aborrece, ¿verdad?, a Él. Entonces, si nosotros estamos llevando la imagen de Él, nosotros entonces tenemos que entender que el mundo no nos puede aplaudir. Si el mundo nos aplaude, algo estamos haciendo mal. Si el mundo nos dice que, wow, cómo quisiéramos estar en tu iglesia, qué maravilla, es que algo estamos haciendo mal. No estamos predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso, repito, el apóstol Pedro nos dice todo esto, ¿verdad? Que estemos bien atentos en todos estos detalles. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál debe ser nuestra razón ante pruebas, persecuciones o tribulaciones que puedan venir? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios.
aceptando su voluntad soberana. Eso significa estar en las manos de Dios. Señor, puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Esto que me está pasando es porque tú lo estás permitiendo, es porque tu voluntad soberana así lo ha plasmado. Y eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios, entendiendo que Él guía nuestro destino eterno, entendiendo que Él es el Dios soberano que dicta todas las cosas y todas las cosas suceden conforme a su voluntad. Luego en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 el apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense que dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Padecer, eso es algo importante. Eso es algo. Jesús dijo: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. El seguir las pisadas de Cristo es seguir el camino hacia la cruz. Recordemos que tenemos que llevar nuestra cruz, nuestra propia cruz, y que eso va a llevar con dolor, sufrimiento. Ahora, aquí hay algo importante que ver en Pedro también, ¿verdad? Una de las cosas que Pedro dice es que tenemos que resistir al enemigo. Ojo, dice resistir, no atacar, que es muy diferente. Porque algunos cristianos por ahí andan atando a Satanás y andan echando potestades y todo eso, y eso no nos mandó Dios. Aquí claramente el apóstol Pedro dice: al cual resistir. ¿Resistir qué significa? No moverte de la posición en la que estás. Que el diablo no te mueva de la posición en la que estás. Eso es lo que está diciendo. También esto coincide con las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, cuando dice para estar también firmes contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Al cual resistid firmes en la fe, dice el apóstol Pablo. Y otra vez la palabra es resistir, no atacar. Entonces, eso es lo que dice. Y eso también a su vez es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios en su tiempo ordenará al enemigo dejar de atacarnos, ¿verdad? Y nos va a dar el triunfo sobre todas estas cosas. Y eso es lo maravilloso. Ahora, ¿cómo puedo yo estar gozoso en medio de estas pruebas? Como dice Santiago en su epístola, en el capítulo 1, versículo 2: hermanos, teneos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Entonces Santiago nos manda a tener sumo gozo cuando estemos en las diversas pruebas, porque Dios está probando nuestra fe. Y si está probando nuestra fe, es que somos en verdad hijos de Dios, porque Dios disciplina a sus hijos y los mete en prueba para disciplinarlos y para que esa fe se fortalezca. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para salir victorioso en todo esto? ¿Cómo puedo permanecer firme en medio de las tribulaciones, de las persecuciones, de las angustias? Mismo Pedro nos los dice y nos va a decir que uno es la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros tenemos entonces que conocer las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son para siempre, son inamovibles. Cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Si Dios está prometiendo que en medio de la aflicción, de la persecución, Él nos va a fortalecer, Él nos va a sostener, nosotros tenemos que confiarlo. Pero si nosotros desconocemos las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra y no estamos estudiando la palabra, entonces va a suceder eso. Por eso en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, desead como niños recién nacidos, pero ojo, la leche espiritual no adulterada. Tiene que ser sana doctrina lo que estés escuchando, tiene que ser la verdad de la palabra, no moverla, no sacar la palabra del contexto, no sacar la palabra a mi conveniencia, no interpretarla a mi conveniencia, sino leer bien todo para poder entender el verdadero mensaje
que Dios nos quiere dar en esa palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por eso lo que dice, otra de las cosas que dice el apóstol Pedro, que en medio de estos momentos tenemos que orar, porque él dice en 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra todos aquellos que hacen el mal. Entonces ahí está, tenemos que estar meditando en la palabra de Dios constantemente, tenemos que estar orando. Y por el tiempo, como solo es un devocional y no es un estudio, también si tú examinas en la epístola va a aparecer que tenemos que fomentar el amor, la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Esos 5 puntos tenemos que nosotros practicarlos si queremos, ¿verdad?, que Dios nos fortalezca en medio de cualquier tribulación, persecución o prueba. No estamos que no estamos nada lejos. Si el presidente de los Estados Unidos llega a ser Biden, se confirma que sea Biden, créanme que se puede venir una persecución fuerte a la iglesia. Obviamente será la voluntad de Dios, porque también Dios tiene que purificar a su iglesia, tiene que sacar a los que no son y afirmar a los que sí son, y eso solo es a través de la prueba, ¿verdad? A través de la persecución. Ahí se prueba realmente quién está en Cristo Jesús. Yo espero que este breve devocional de la epístola del apóstol Pedro haya sido de bendición para tu vida y que recuerdes que la gracia de Dios no es una gracia barata. Cierro con las palabras de Martín Lutero, que dice: la salvación fue un regalo de Dios para mí, pero a la vez me ha costado todo. Y esa es una realidad. Son 2 verdades que van de la mano. Es un regalo de Dios, pero que a la vez ese regalo te cuesta todo. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí conmigo y que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Dios te bendiga.